Bienvenidos a una nueva entrega de Páginas Malditas, el programa donde exploramos los misterios más oscuros y las realidades que muchos preferirían olvidar. Esta noche nos adentramos en un relato escalofriante, uno que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. En un mundo donde la oscuridad a veces se disfraza de luz, exploraremos el tema de las sectas y el poder insidioso que pueden ejercer sobre sus seguidores. Según estudios de la Asociación Americana de Psicología, se estima que cientos de miles de personas viven atrapadas en sectas en todo el mundo, siendo manipuladas psicológicamente y sometidas a un control extremo. Pero lo más alarmante es que muchas de estas personas son individuos vulnerables, quienes buscan pertenencia y comprensión. Acompañándonos en este episodio, hoy tenemos una invitada excepcional que nos compartirá su historia de supervivencia. Diana, una mujer cuya vida estuvo marcada por una experiencia aterradora. Durante más de 5 años, estuvo atrapada en una secta satánica, un mundo lleno de oscuridad y rituales, donde el miedo era la única ley y la manipulación, la norma. Hoy, Diana está aquí para compartir su impactante historia, un testimonio que nos llevará a los rincones más oscuros de la mente humana y a los secretos que se esconden tras las puertas de estas organizaciones siniestras. Su valentía al escapar de esta pesadilla es un faro de esperanza para muchos, y su relato podría ayudarnos a entender cómo se forman y operan estas sectas que atrapan a personas vulnerables. Así que sin más preámbulos, les invito a sumergirse con nosotros en esta experiencia inquietante. Diana, estás en tu casa. Cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? Buenas noches. La verdad no sé muy bien por dónde empezar. Lo cierto es que nunca pensé que me vería atrapada en una secta. A menudo me preguntaba cómo era posible que alguien en su sano juicio se dejara llevar por las sombras. Sin embargo, aquí estoy, después de más de 5 años de manipulación y miedo, lista para compartir mi historia. No solo quiero contar lo que me ocurrió, sino también deseo concienciar a las personas para que no caigan en estas mentiras y aprendan a identificar a estos vendedores de humo. Pensé que había conseguido cerrar este oscuro capítulo de mi vida, pero en realidad sigue presente en mí. Desde que tengo memoria, el arte ha sido mi refugio, pero también mi prisión. Siempre me sentí diferente, como si no encajara en el mundo que me rodeaba. La realidad cotidiana a menudo me abrumaba, y busqué consuelo en historias de magia y misterio. Navegando por internet me topé con un grupo que hablaba de magia, de conexión espiritual y de rituales, una comunidad que prometía una exótica conexión, arte y magia. Me sentí atraída como una polilla a la luz. Finalmente, sentía que había encontrado un lugar donde encajar. Pero lo que comenzó como un refugio, se convirtió en la puerta de entrada a un culto satanista que operaba en la penumbra de mi ciudad. ¿Cómo fue tu primera experiencia dentro de esa secta? La primera vez que asistí a una reunión mi corazón latía con fuerza. Luces tenues, risas suaves y un aire de misterio envolvía la sala. Las personas allí parecían vibrantes, llenas de una energía casi palpable. La atracción inicial fue a nivel emocional. El grupo se acercó a mí, ofreciéndome un lugar donde podía compartir mi arte y conocer a personas con intereses similares. Recuerdo a Lara, una de los líderes del grupo, hablando con elocuencia, prometiendo que juntos podríamos descubrir nuestro verdadero potencial. Era una promesa que resonaba profundamente en mis deseos más anhelados. Atraída por su carisma, no dudé en mudarme a la granja. Al principio todo parecía perfecto, pero pronto me di cuenta de que había un precio que pagar. Las reuniones que solían ser festivas, empezaron a convertirse en rituales oscuros. Los líderes del culto, astutos y carismáticos, conocían cómo tocar las fibras más sensibles de sus seguidores. Utilizaban técnicas de manipulación que me hacían dudar de mi propio valor, al tiempo que inculcaban un profundo miedo hacia el mundo exterior. Me sentía atrapada en un torbellino emocional. Cada día, la confusión y la tristeza se entrelazaban con una extraña sensación de pertenencia que en el fondo, sabía que era tóxica. La manipulación constante había erosionado mi autoestima, dejándome con un vacío abrumador. Dices que sentías que os manipulaban. ¿Puedes contarnos más sobre estas técnicas de manipulación para que nuestros oyentes sean capaces de identificarlas? Bueno, entre las técnicas de manipulación que utilizaban los falsos mesías, estaba el lavado de cerebro a través de la repetición constante de afirmaciones y creencias, lo que creaba un entorno de pensamiento grupal. Nos hacían repetir mantras y frases que ponían en duda nuestra capacidad de pensar de manera independiente. Por ejemplo, nos decían: el mundo exterior es hostil y no te comprende, solo aquí encontrarás la verdad.
Este tipo de afirmaciones sembraba la semilla de la desconfianza hacia mis propias percepciones y emociones. Otra técnica era el aislamiento social, donde se fomentaba la ruptura de vínculos con amigos y familiares que no eran parte del culto. Esto se lograba mediante un discurso que demonizaba a quienes estaban fuera del grupo, presentándolos como enemigos que querían hacernos daño. Al final, me sentía sola y vulnerable, atrapada en una burbuja de dependencia emocional, donde la única fuente de amor y apoyo eran aquellos que me manipulaban. Anhelaba la conexión genuina que había tenido con mis amigos y familiares, pero el miedo a ser rechazada y la culpa de dudar de mis líderes me mantenían atada a mi nueva familia. Aislarte de tus seres queridos y de tu entorno para mantenerte bajo su influencia debió de ser aterrador. Diana, ¿puedes explicarnos un poco cómo eran los rituales? A medida que pasaba el tiempo, lo que una vez se sintió como un hogar se convirtió en una prisión. Las reuniones se hicieron más frecuentes y las exigencias aumentaron. Los rituales estaban llenos de misticismo. Al principio, me emocionaba, pero pronto la atmósfera se tornó más oscura. Los profetas son expertos en manipulación. Nos hacían sentir especiales, elegidos, pero al mismo tiempo, cada sacrificio que hacíamos palpitaba con un costo emocional. Mi autoestima se desvanecía a medida que perdía contacto con mi vida anterior. Háblanos sobre el momento en que te diste cuenta de que algo no estaba bien allí. ¿Qué fue lo que ocurrió para que por fin pudieras ver la verdad? Esa noche era como tantas otras, pero yo llevaba varios días con malestar y prácticamente no probé bocado. Un ritual particularmente oscuro se celebraba en la noche de la luna nueva, un momento que el profeta consideraba sagrado. Comenzábamos con una gran comida, baile y música. Antes del comienzo de cada ritual tomábamos unas setas, unos hongos que decían tener una sustancia misteriosa que el culto afirmaba que poseía propiedades místicas, que nos llevaban a un estado de euforia y al mismo tiempo, de profunda vulnerabilidad. Bajo el influjo de alucinaciones y un fervor religioso casi palpable, creíamos que estábamos preparados para recibir visiones divinas. Al día siguiente del ritual nos sentíamos confusos, cansados y enfermos. Los líderes nos decían que era porque nuestras almas se habían purificado de la maldad humana y nuestros cuerpos tenían que descansar. Pues bien, esa noche estábamos en el bosque, el cielo no tenía estrellas y un viento silbaba entre los árboles. En un claro, había una fogata que iluminaba las figuras en trance de cada uno de los miembros. Allí, el sacerdote se erguía sobre un altar rudimentario, donde yacía la ofrenda. No era otra cosa que un ser humano, un miembro de la secta que había sido elegido para purificarnos a todos. Su rostro se veía tranquilo, en paz. No parecía temer lo que venía a continuación. Entonces el sacerdote comenzó a entonar una oración y los líderes cortaron la piel del muchacho. La sangre se extraía en un ritual frenético, y los seguidores, en un estado de éxtasis, comenzaron a beber de los cuencos, convencidos de que estaban ingiriendo la esencia divina que renovaría su conexión con lo sobrenatural. Por un momento el miedo y el asco me paralizó, pero entendí que tenía que participar en aquella ceremonia si no quería que me descubrieran. A medida que el día despuntaba el paisaje, el ritual alcanzó su clímax. El sacerdote levantó los brazos y dio por terminada la ceremonia. Entonces comenzó a caminar lentamente de vuelta a la granja. Todos le seguimos en absoluto silencio, sin cuestionarnos lo que acababa de ocurrir, no solo con la marca de la sangre, sino también con una devoción aún más profunda hacia la secta y los líderes, quienes sabían que mantenernos bajo su influencia significaba perpetuar su poder. Aquella noche comprendí el motivo de nuestro malestar los días posteriores a estas ceremonias. La conjunción de los hongos con la sangre nos hacía caer enfermos. Al día siguiente no había nadie trabajando en los campos, ya que todos descansaban. Entonces lo supe, era mi momento. ¿Qué historia más terrorífica? ¿Y cómo conseguiste escapar, Diana? No fue fácil. Mientras esperaba a que llegara la noche, 1.000.000 de dudas me invadieron. El miedo es un sentimiento muy poderoso, y las sectas saben cómo anularte y usar ese miedo contra ti. La noche era oscura, mucho más oscura de lo que había imaginado. El aire estaba impregnado de un olor a humo y tierra mojada, y cada sombra parecía cobrar vida propia mientras avanzaba a trompicones por el bosque. Había estado atrapada en esa secta durante años, pero esa noche sentí que ya no podría soportarlo más. Salí corriendo hacia la espesura. En un momento dado escuché pasos cerca. Mi corazón se aceleró y rápidamente me agaché tras un arbusto. Podía sentir su presencia, los guardias de la secta estaban cerca. Su devoción a la oscuridad era aterradora,
y sabía que si me atrapaban sería el fin. Mis manos temblaban, y el frío de la noche penetraba en mi piel. Me detuve para recuperar el aliento, mi pecho subía y bajaba con violencia. Con un último vistazo a la granja, decidí que no podía quedarme ahí, que mi única opción era correr. Corrí, dejando atrás mis dudas y temores. Las ramas arañaban mi piel mientras me adentraba más en el bosque, mis pies descalzos golpeando contra la tierra fría. No podía pensar. Debía escapar. Por fin llegué a la valla que rodeaba el recinto. Ahí fue donde el miedo me paralizó. ¿Ahora qué? Entonces vi un hueco en el suelo por debajo de la valla y me arrastré hacia mi libertad. Seguí corriendo. Sin saber cuántas horas habían pasado, finalmente vi un atisbo de luz que me ofrecía esperanza. El camino principal. Cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía mi impulso de correr. Finalmente, al cruzar la carretera, vi que una furgoneta se aproximaba. Hice una señal descontrolada, y ante mi sorpresa, el conductor detuvo el vehículo. Era un hombre, me recogió y me llevó al hospital. Se llamaba Héctor, fue muy amable. La policía me dijo que no podía volver a mi casa, puesto que los integrantes de la secta me estarían buscando. Entonces Héctor y Mary, su esposa, me acogieron en su casa. Ellos cuidaron de mí, salvaron mi vida y les estaré eternamente agradecida. Menos mal que aún hay gente buena. Recuerdo la redada en la granja, fue terrible. Se creó un equipo especial y la policía fue a desarticular la secta. Fue una carnicería. Los líderes envenenaron a los más pequeños y el resto disparó contra la policía. Hubo muchas víctimas. El sumo sacerdote escapó, pero finalmente lo detuvieron 2 semanas después. Los que habían detenido se quitaron la vida en la cárcel antes del juicio. ¿Cómo te recuperaste después de tan desgarradora experiencia? La verdadera lucha comenzó después de escapar. Aunque había dejado físicamente el culto, los ecos de mi experiencia seguían atormentándome. La paranoia y la ansiedad se apoderaron de mí. Me convertí en una prisionera de mi propia mente. Busqué ayuda. Encontré un terapeuta que me guió en este proceso de sanación. Cada sesión fue difícil. Recordaba los momentos más oscuros y confrontaba los miedos que había mantenido ocultos. A través de la terapia, pude darme cuenta de la fuerza que había estado en mi interior todo el tiempo. Diana, realmente apreciamos que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Es un honor escuchar tu historia. No solo estoy aquí para compartir mi historia, quiero dar voz a aquellos que aún están atrapados en situaciones similares. Las sectas son trampas que buscan anularte como persona. La búsqueda de pertenencia es un deseo humano poderoso, pero debemos ser cautelosos sobre cómo elegimos satisfacerlo. Al compartir mi experiencia, espero inspirar a otros a reconocer las señales de manipulación y a buscar luz incluso en los momentos más oscuros. Nuevamente muchas gracias por venir y concienciar a la gente sobre estos embaucadores. Hasta aquí el programa de hoy. Si conocen a alguien que está en una situación similar o conocen un relato como el de Diana, no duden en ponerlo en los comentarios. Nos vemos en la próxima entrega de Páginas Malditas. Que tengan una buena noche y no se dejen arrastrar por las fuerzas oscuras.